Hola hermanos, bendiciones en el nombre del Señor. Los saluda nuevamente su hermano Eleazar Cruz y estamos continuando con nuestros temas apologéticos. El día de hoy tenemos un tema igualmente importante como los anteriores. Este tema trata acerca de la maternidad divina de María. Es muy común ver en debates apologéticos, y no solo en debates apologéticos, sino también en la vida cotidiana cuando se nos acercan nuestros hermanos protestantes, que nos cuestionen acerca de este dogma. Es importante que nosotros sepamos por qué creemos que la maternidad de María es divina, para poder dar respuesta, para poder dar razón de nuestra fe y que no nos dejemos engañar, y que también podamos explicarles cuál es la realidad de este dogma y no lo que ellos creen que es este dogma. Muchos de ellos creen, si no es que la gran mayoría creen, que nosotros hablamos de María como creadora de Dios, al decir que es madre de Dios. Utilizan estos argumentos, como por ejemplo el de que María no puede ser madre de Dios, ya que Dios es eterno. Así que entremos de lleno a este tema sobre María, madre de Dios. Tenemos que decir entonces que Theotokos quiere decir madre de Dios en griego, ya que los padres griegos en el siglo III aplicaron a María el título Theotokos, que significa portadora de Dios, o literalmente la que dio a luz a Dios. Los concilios de Éfeso y de Calcedonia defendieron este título que tiene nuestra madre, como portadora de Dios, Theotokos, o la que dio a luz a Dios. En Occidente, María fue venerada de forma similar como Dei Genitrix, que significa Madre de Dios. En el antiguo canon romano es conmemorada como la siempre Virgen Madre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Ya en su exhortación apostólica Marialis Cultus, el Papa Pablo VI escribe lo siguiente: el tiempo de Navidad es una conmemoración prolongada de la maternidad divina, virginal y salvífica de aquella cuya virginidad inviolada dio el Salvador al mundo. La fiesta de la maternidad divina es un resumen y una exaltación de este misterio. Tiene por finalidad exaltar la singular dignidad que este misterio reporta a la Santa Madre, a través de la cual recibimos al autor de la vida. Tenemos que decir entonces que además de esa función que tiene María como portadora de Dios, o Theotokos, está su maternidad espiritual respecto de la humanidad. Como Eva fue la madre de todos los hombres en el orden natural, María es madre de todos los hombres en el orden de la gracia. Al dar a luz a su primogénito, parió también espiritualmente a aquellos que pertenecerían a él, a los que serían incorporados a él y se convertirían así en miembros suyos. Él es el primogénito entre muchos hermanos, la cabeza de la humanidad redimida, el representante de la humanidad que une todas las cosas a él. Tenemos que recordar que nosotros nos unimos a Cristo a través del bautismo. Formamos un mismo cuerpo, estamos íntimamente unidos a Él a través del bautismo. Y entonces Madre es para nosotros también la Virgen María, espiritualmente. Muy bien, antes de comenzar a ver despacito el dogma sobre que María es Madre de Dios, tenemos que definir lo que es un dogma para saber de qué estamos hablando. Un dogma es una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles, ya sea a través de la escritura o ya sea a través de la tradición, y propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, dogma puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, y tiene que ser aceptada por nosotros como fieles. Un dogma debe de ser aceptado por nosotros como católicos. Como católicos nosotros tenemos obligación de aceptar un dogma. Un dogma no es un capricho de un papa.
un dogma como verdad de fe debe de ser aceptada por un católico. Recordemos que Pedro recibió de Jesús las llaves del cielo, las llaves del reino, y le dio el poder de atar y desatar. Y que además Jesucristo prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y que estaría con su iglesia, y nos mandó un paráclito, y ese paráclito está sobre la iglesia católica, sobre Pedro y sobre sus sucesores, que en este caso son los papas. Y por eso nosotros damos por hecho que un dogma es inspirado por el Espíritu Santo. Veamos pues directamente el dogma mariano sobre que María es Madre de Dios, y es de la forma siguiente. Y si nos vamos al concilio de Éfeso, en este concilio, en el año 431, se definió solemnemente para que no hubiera duda alguna. Dice de la siguiente forma: si alguno que no confesare que Emmanuel o Cristo es verdaderamente Dios, y por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. El magisterio ha sostenido de manera unánime e ininterrumpida este dogma. Leamos entonces qué dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Mater. Dice: María sabe que el que lleva por nombre Jesús ha sido llamado por el ángel Hijo del Altísimo, basado en Lucas capítulo 1 versículo 32. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. María sabe que lo ha concebido y dado a luz, sin conocer varón, por obra del Espíritu Santo, con el poder del Altísimo, que ha extendido su sombra sobre ella. También basado en Lucas capítulo 1 versículo 35 dice: María sabe que el Hijo dado a luz virginalmente es precisamente aquel santo, el Hijo de Dios, del que le ha hablado el ángel. Bueno, pues entonces María es verdadera madre, ya que ella fue partícipe activa de la formación de la naturaleza humana de Cristo. De la misma manera en la que todas las madres contribuyen a la formación del fruto de sus entrañas, o sea, de sus hijos, María es verdadera madre, porque Jesús es verdadero hombre. Si bien Jesús no necesitaba una madre para venir a salvar a los hombres, y aún así Él la quiso tener. Este, sin duda, es el mayor y principal dogma mariano. Al aceptarlo, se acepta lo siguiente: se acepta que María es verdadera madre. Pues si tuvo a Jesús, lo tuvo en sus entrañas y dio a luz, pues eso lo convierte en madre. Y María es verdadera Madre de Dios. Una manera muy simple y lógica de demostrar la maternidad divina es que el Verbo es eterno, siempre ha existido y es Dios. Si leemos Juan capítulo 1 versículo 1, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por lo tanto, hermanos, el Verbo es una persona divina y es eterna. El Verbo, persona divina y eterna, es mandado por Dios Padre a ser concebido en el vientre de María, y esto se logra por obra del Espíritu Santo. Veamos qué dice Lucas capítulo 1 versículo 35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Bueno, al momento de tomar carne de María, al momento de que Jesús toma carne de María, el Verbo eterno, que es Jesús, persona divina, es igual que nosotros los hombres, excepto en el pecado. Vamos a ver qué dice Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre. Entonces, hermanos, por lo tanto, el Verbo eterno, Dios por siempre, segunda persona de la Trinidad, siempre tuvo la naturaleza divina, y al momento de tomar carne,
sigue siendo la misma persona tomando una nueva naturaleza, la naturaleza humana. Siendo que las madres paren a personas no a naturalezas, entonces María dio a luz a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, es válido decir que María es madre de Dios, porque ella concibió y dio a luz a la segunda persona, no a una naturaleza, sino a una persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, aunque no sobre la naturaleza divina. Ella no parió la naturaleza de Dios, sino en cuanto a la naturaleza humana. Pero, ¿cómo dirán quienes piensan o defienden la sola Escritura? ¿En dónde dice en la Biblia que María es madre de Dios? Yo creo que eso lo hemos escuchado todos de nuestros hermanos protestantes. ¿En dónde dice la Biblia? Muéstramelo. Leamos entonces nosotros qué es lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 39. Vamos a leerlo. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de, subrayemos por favor, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Isabel quedó llena del Espíritu Santo, lo recalco porque esto es muy importante. Y exclamando con gran voz, dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. Y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor, con S mayúscula, y también recálquenlo, de dónde a mí que la madre de mi Señor, con S mayúscula, venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Hermanos, podemos leer claramente que Isabel, habiendo quedado llena del Espíritu Santo, la saluda. Esto es muy relevante, ya que no fue una obra humana, fue Dios mismo quien la guió a Isabel para decir lo que dijo. Isabel bendice a María y después al bebé en su vientre. Y a continuación nos dice de quién es aquel bebé. Dice Lucas capítulo 1, versículo 43. Ojo, fíjense bien. Dice: ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Señor? ¿Cómo que Señor? ¿Se refería Isabel a Dios? Pues definitivamente sí. Vamos al griego para entender mejor. ¿Qué palabra usó Isabel para decir Señor? Y en Lucas capítulo 1, versículo 43, en griego, la palabra que usa para Señor es Kyrios. Y el diccionario dice que amo, maestro, Señor. El Señor es lo que significa Kyrios. ¿Cómo sabemos cuál es la acepción correcta usada aquí? Busquemos entonces concordancias. ¿En dónde más se usa esta palabra Kyrios en la Biblia? Y hay concordancias en Mateo y otros pasajes, pero vamos a usar del mismo evangelista para evitar suspicacias de nuestros hermanos protestantes que digan: ah, no, es que Marcos dijo otra cosa, o no. Si Lucas lo dijo, entonces sigamos con Lucas, no con Mateo. Vamos a verlo con Lucas. San Lucas capítulo 1, versículo 38. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Ahí mismo, Señor nuevamente lo maneja como Kyrios. Así que cuando nos llamen blasfemos por llamar a María Madre de Dios, que se rasguen las vestiduras nuestros hermanos protestantes, les podemos recordar que este título Kyrios es bíblico, salvo que Isabel también hubiera sido blasfema. Entonces tenemos que decirles a ellos: entonces
¿Estás diciendo que Isabel fue blasfema al decirle eso a María, al decirle ¿dónde a mí, de dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces tenemos que pedirles que nos demuestren nuestros hermanos que seamos blasfemos, porque entonces también tendrían que demostrar que la Biblia se equivoca y que Isabel no estuvo llena del Espíritu Santo y que no dijo eso. Y así podemos seguir encontrando citas en el Nuevo Testamento sobre la maternidad divina de María. Hay equivalentes como Madre de Cristo, Madre de Jesús, Madre del Señor. Las podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 18, en San Juan capítulo 19, versículo 25, San Lucas capítulo 1, versículo 43. Y en el Antiguo Testamento aparece María como la mujer que concibe, da a luz y es madre de Jesús. Leamos algunos otros ejemplos del Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 1, versículo 31 dice: vas a concebir en el seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. En Lucas capítulo 1, versículo 35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. En Romanos capítulo 9, versículo 5 dice: y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Se desprende claramente que si uno y el mismo es el que fue engendrado por el Padre desde toda la eternidad y en el tiempo fue engendrado, no dice creado, dice engendrado por la Virgen Madre, resulta que si ese es el verbo de Dios, María es la madre. Ella es la madre de Dios. Lo que pertenece a Jesús o se afirma de él, pertenece a la persona misma del verbo, Hijo de Dios, o debe de ser afirmado de ella. Así lo hace también el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14, Mateo capítulo 1, versículo 22, Romanos capítulo 1, versículo 3, capítulo 5, versículo 5, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ustedes pueden leerlo más despacito en su casa. Sin embargo, aquí les doy yo las citas, les damos las citas. Bueno, ¿y qué dice la historia y las citas de los padres de la Iglesia acerca de la maternidad divina de María? Orígenes es a menudo citado como el primer autor. Orígenes es un padre de la Iglesia griega, y entonces él cita o usa la palabra Madre de Dios para María. Y bien, la escuela de Alejandría llevaba mucho tiempo usando este título también para expresar la maternidad divina de María. Cuando en esta primera mitad del siglo algunos lo atacaron, otros lo defendieron. Esto en las controversias nestorianas, hasta que se definió en el concilio de Éfeso en el año 431. Veamos más padres de la Iglesia. Dionisio de Alejandría, por ejemplo, utiliza el término Madre de Dios en el año 250 más o menos, alrededor de ese año, en una epístola a Pablo de Samosata. Atanasio de Alejandría en el año 330, Gregorio el teólogo en el 370, Juan Crisóstomo en el año 400, San Agustín también utilizó el término Madre de Dios. Teodoreto escribió en el año 436 que llamar a la Virgen María Madre de Dios es una tradición apostólica. Veamos qué es lo importante de nuestra tradición apostólica. Clemente de Alejandría en el siglo III concluye en su exégesis cristológico que Cristo es teantropos, o sea, Dios y es hombre, y explica la communicatio idiomatum: María es Madre de Dios. Conclusión de esta doctrina. ¿Qué dice San Irineo? Este Cristo, que como logos del Padre estaba con el Padre, fue dado a luz por una virgen. ¿Qué dice San Hipólito? El Verbo descendió del cielo a la Santísima Virgen para que, encarnado en ella y hecho hombre, en todo menos en el pecado, salvara a Adán, que había perecido. San Gregorio de Nacianceno dice
si alguno no reconoce a Santa María como María, Madre de Dios, es que se haya separado de Dios, y nuestros hermanos protestantes desafortunadamente se encuentran separados de Dios, pero ellos no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta. Nos toca a nosotros dar razón de nuestra fe. Bueno, ¿qué dice San Bernardo? El único nacimiento de Dios era el procedente de la Virgen. Asimismo, la dignidad de la Virgen demandaba que quien naciere de ella no fuere otro que el mismo Dios. Por esto, el hacedor del hombre, al hacerse hombre, naciendo de la raza humana, tuvo que elegir, mejor dicho, que formar para sí, entre todas, una madre tal cual él sabía que había que serle conveniente y agradable. Esto en una homilía sobre la Virgen. Comúnmente no me gusta citar mucho a Lutero, pero citemos a Lutero. Dice acerca de la maternidad divina de María en sus escritos, los escritos de Lutero. Está en inglés, pero vamos a leer la traducción. Dice: Dios dice, el Hijo de María es mi único hijo, por tanto María es Madre de Dios. Dios no derivó su divinidad de María, pero eso quiere decir que haya algo erróneo en decir que Dios nació de María, que el Hijo de María es Dios y que María es Madre de Dios. Ella es la verdadera Madre de Dios y portadora de Dios. María amamantó a Dios, meció hasta que durmió Dios, preparó caldos y sopas para Dios. Para Dios y el hombre son una sola persona, un Cristo, un Hijo, un Jesús, no dos Cristos, tal como tu Hijo no es dos hijos. Aun cuando tuvo dos naturalezas, cuerpo y alma, el cuerpo de ti, el alma de Dios solo. Esto en Concilios y la Iglesia en 1539. Todos los loores se compendían en una palabra. Cuando es llamada Madre de Dios, nadie puede decir de ella cosa más grande. Aunque tenga más lenguas que hojas y hierbas, y hay en el bosque, estrellas en el cielo y arenas en el mar, todo lo atribuye a ella, a la gracia de Dios, y no a sus méritos, aún siendo libre de pecado. Esto lo dijo Martín Lutero. Se los podemos mostrar a nuestros hermanos protestantes, aunque comúnmente cuando se los decimos se salen por la tangente, pero pues ya se los mostramos para que por la gracia de Dios ellos puedan comprender que realmente incluso Martín Lutero creía que María es Madre de Dios. Bueno, veamos ahora una oración antiquísima acerca de María. Se trata de una referencia a un estudioso de la Universidad de Oxford, experto en papirología, que se llama Edgar Lovell. Él dedicó su vida al estudio de los papiros encontrados en Egipto. Es importante que sepamos todos que el clima extremadamente seco de la mayor parte de Egipto ha hecho que se conserven una multitud de fragmentos de papiros muy antiguos, con textos que hacen de hace milenios en griego y en copto, descubierto en las proximidades de la antigua ciudad egipcia de Oxirrinco. Y uno de estos papiros en particular contenía una oración a la Virgen, y no es una oración cualquiera, sino una plegaria que aún en la actualidad nosotros seguimos rezando hoy en día. Voy a leer la traducción al español y seguramente tú la vas a recordar. Al momento de que yo la diga vas a decir, claro, esa yo la decimos actualmente. Y dice así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Este papiro está escrito en griego. Si nosotros, como podemos ver, los que puedan ver el video, en el video voy a ponerles la palabra, el fragmento en griego. Vean por favor esta palabra que les estoy poniendo y lo subrayamos: Theotokos. En este caso, Teotoque en vocativo, es decir, Madre de Dios. Theotokos significa Madre de Dios. Este nombre de Theotokos fue inventado por los cristianos para hablar de María. Tenemos constancia
nosotros los católicos de este uso de la palabra Theotokos en el siglo III de la mano de San Dionisio, quien era obispo de Alejandría, e incluso se cree que la usó Orígenes, que también era egipcio. Así que es irrefutable que sea del siglo III después de Cristo y que esté dedicado a la Santísima Virgen María. Para finalizar con este tema, les voy a leer lo que dice la Lumen Gentium número 66 del Concilio Vaticano II. Dice de la siguiente forma: y ciertamente desde los tiempos más antiguos la Santísima Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros y necesidades, y las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios que la Iglesia ha venido aprobando dentro de los límites de la sana doctrina, hacen que, al ser honrada a la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, sea mejor conocido, amado, glorificado, y que a la vez sean mejor cumplidos sus mandamientos. Bendiciones a todos ustedes en el nombre de Jesucristo y de María Santísima, la Theotokos.